la colaboración de Carlos Arredondo Cibaja ya está listo con su colaboración del día de hoy, en el que pues nos habla de cómo el Ayuntamiento de San Francisco, California, prohibió ayer el uso de tecnología de reconocimiento facial por considerar que puede atentar contra los derechos de las personas y provocar casos de discriminación, lo que en Coahuila pues ya se va a adoptar. Carlos, un gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal, Juan, Marcela, auditorio? Muy buenos días. En efecto, habría que poner atención porque aunque muy probablemente la noticia pasará inadvertida para muchos y se perderá en la luz de datos e información que recibimos todos los días, es una nota relevante. El Ayuntamiento de San Francisco, California, prohibió ayer que la policía y en general las agencias gubernamentales utilicen la tecnología de reconocimiento facial como parte de sus herramientas de combate a la delincuencia. ¿Por qué hicieron esto en San Francisco? Esencialmente porque los concejales de la ciudad se convencieron de que dicha tecnología pone en riesgo derechos esenciales de los ciudadanos y porque diversos estudios realizados por instituciones académicas y organismos no gubernamentales de los Estados Unidos han demostrado que el software genera casos de discriminación racial. ¿Y por qué es importante para nosotros en Coahuila tomar nota de lo que ha hecho el gobierno municipal de San Francisco y que ciudades como Oakland ya se preparan para adoptar también? Porque aquí el gobierno del estado anunció con gran estruendo el pasado mes de enero que ya decidió adquirir esta tecnología y pretende instalar cientos de cámaras dotadas con ella en las calles de nuestra ciudad. Fue el propio gobernador Miguel Ángel Riquelme quien realizó el anuncio ponderando un hecho que merece análisis particular. Coahuila sería la primera entidad del país y una de las primeras del mundo que contaría con esta tecnología que solo se encuentra actualmente operativa en algunas ciudades de China. El dato casi se explica por sí solo. A nadie o a casi nadie debería extrañarle que solo China utilice esa tecnología para que los cuerpos de seguridad puedan identificar a cualquier persona en la calle con la ayuda de un software, porque China no es una democracia, sino una dictadura, altamente sofisticada y fuertemente orientada hacia el mercado, es cierto, pero una dictadura al fin de cuentas. La pregunta obligada es entonces, ¿por qué los estados democráticos, por qué las democracias más consolidadas del mundo no son el ejemplo que utiliza el gobierno de Coahuila para imitar conductas y adoptar buenas prácticas? El tema es preocupante y lo es en grado superlativo, pues estamos hablando de un arma sumamente peligrosa en manos de personas que han dado muestras sobradas de no tener una cultura de respeto a los derechos humanos, a pesar de que este gobierno presume de contar con asesores de primer nivel en la materia. No hace falta sino echar un vistazo a las estadísticas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para comprobar de forma reiterada que las corporaciones policiales de Coahuila son las campeonas en denuncias por violación a derechos humanos de las personas. Poner una tecnología invasiva en manos de corporaciones integradas por individuos que rara vez se conducen con legalidad constituye un riesgo para los ciudadanos más que una garantía para su seguridad. Por eso, si de imitar buenos ejemplos se trata, en Coahuila deberíamos imitar el de la ciudad de San Francisco y dar marcha atrás a un proyecto en el que nadie puede confiar, porque lo más probable es que esta tecnología que se ha anunciado se quiere adquirir sea utilizada para violar de manera aún más grave de lo que ya se hace los derechos de los ciudadanos coahuilenses. Hasta aquí el comentario. Carlos, sí, tienes razón en el sentido de el mal uso que se pudiera dar a esta tecnología. Sin embargo, por otro lado, bueno, sí obviamente si se adoptó este sistema es porque el reconocimiento facial de alguna manera puede ayudar a esclarecer no solamente accidentes viales, sino también robos o algunos otros actos delictivos. ¿No sería conveniente, en lugar de
de cerrarse completamente y decir, no, vamos a eliminar este sistema porque va a violar los derechos o puede generar discriminación, como tú lo mencionas en tu colaboración, sino ponerle candados para que ese tipo de cuestiones no se den y sobre todo el hecho de que sí sirva para el objetivo que originalmente fue creado? Claro, a ver, esto no es blanco y negro absoluto y está siempre en la escala de grises. Bien. La tecnología puede servir para buenas causas o para buenas razones. Eso también es cierto y creo que hay que decirlo con todas sus letras. Pero me parece que eso está en el terreno de la teoría. En el terreno de la práctica, nosotros tenemos toneladas de evidencia de que las corporaciones policiales de Coahuila, como las de todo el país, porque Coahuila no es una excepción en ese sentido, son cuerpos sistemáticamente señalados por violación a los derechos humanos y por violaciones a los procedimientos que ellos mismos deberían de seguir. La Comisión de Derechos Humanos tiene cientos, miles de denuncias en contra de policías de todas las corporaciones de nuestra entidad y no hay una tradición de conducta honorable por parte de quienes tienen a su cargo las fuerzas de seguridad y tampoco en los políticos que tienen a su cargo la conducción del gobierno en el uso de la tecnología o en el uso de los datos con fines democráticos. No existe una tradición en México en ese sentido y por eso es el riesgo. Imagínate si en San Francisco, en California, en los Estados Unidos, donde existe un sistema que es muchísimo más confiable que el nuestro en términos de seguridad pública, de procuración y de impartición de justicia, se sigue teniendo resquemores de que la autoridad utilice este tipo de software, porque puede resultar invasivo a la privacidad de las personas o generar casos de discriminación, pues me parece que la comparación habla por sí sola. Si eso pasa en San Francisco y en San Francisco aún tienen dudas los ciudadanos, pues en Coahuila podemos tener muchas más. Pero además creo que el otro dato contundente es que solamente un gobierno dictatorial como el de China sea el que utilice este tipo de software. No es casual que solamente un estado que no es democrático, como el de China, porque China no es una democracia y también hay que decirlo con todas sus letras, no es casual que solo ellos lo utilicen y lo utilizan, entre otras cosas, para usos políticos y ese es un grave riesgo en Coahuila. Yo, personalmente, no confiaría en ninguno de los miembros del gobierno, empezando por el gobernador y terminando con el último policía de la esquina. No confiaría en que no van a ceder a la tentación de utilizar con fines políticos o facciosos una tecnología que puede permitirte saber que fulanito o sutanito, que es tu enemigo político, entró a tal hotel, o que iba acompañado de tal persona, o que se tomó de la mano con el otro, o que visita tal o cual lugar. No confiaría en que no van a utilizar la tecnología para perseguir a sus adversarios, como ya lo han hecho en el pasado. Las filtraciones sobre grabaciones clandestinas, sobre vigilancias ilegales que se hacen en contra de enemigos políticos están a la orden del día. Entonces, no hay una cultura de respeto a los derechos en este país y por eso el uso de una tecnología como esta constituye una grave amenaza para las libertades de los ciudadanos y una mala idea para poner en manos de individuos que han dejado sobradas evidencias de que no son demócratas. Carlos, se está comunicando Miguel Ángel Soto y dice, muy interesante el tema que aborda el colaborador, pero mi pregunta es, ¿cómo podría atentar contra los derechos de las personas y provocar casos de discriminación? Bueno, mira, en Estados Unidos se hicieron estudios con el software de reconocimiento facial y un grupo de congresistas de los Estados Unidos fueron identificados por el software como presuntos criminales al compararlos erróneamente contra una base de datos de individuos con antecedentes penales. Hay estudios que se han hecho, por ejemplo, y se ha demostrado que el software tiene, en sus algoritmos, parámetros que discriminan a las personas. Uno podrá decir, bueno, pero eso no pasaría en Coahuila. Pues sí, podría pasar en Coahuila con las personas de rasgos indígenas, por ejemplo. El software por sí mismo no tiene prejuicios porque no es un ente consciente, pero los programadores sí pueden introducir prejuicios en los algoritmos
y pueden llevar a identificaciones erróneas basadas en la raza. Y eso ha sido probado en los Estados Unidos. Entonces, esa es una evidencia que existe, que no es una especulación, ¿sí? Que se ha demostrado que el software puede equivocarse y que se puede equivocar además en contra de las minorías. Y ese, pues, es un riesgo real y que potencialmente podría traducirse a nuestra entidad. Por WhatsApp está llegando este comentario, lo voy a leer textualmente como viene, y dice: pero qué afán de ver moros con tranchete, todo lo que pudiera resultar efectivo en un gobierno, hay quienes lo ven como negativo. ¿No hay nada positivo que le pueda ver el colaborador a esta medida? No, claro, ya lo dije, sí puede haber cosas positivas. Bien utilizada la tecnología siempre es una herramienta. Nada es blanco y negro absoluto, pero el problema es que los riesgos que tiene son claros y son evidentes. Pero además la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿y esta es la única forma que se tiene de mejorar la eficacia en la investigación delictiva? Y la respuesta es no. Y las muestras son múltiples. Y ahí están los buenos ejemplos de buenas prácticas de investigación y policiales en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Italia, en países democráticos, no en dictaduras como China. Las buenas prácticas del mundo democrático son muchas, son muy amplias y están a disposición de todos. Lo que hace falta es voluntad para transformar la cultura de violación a los derechos humanos que se ha tenido en este país largamente, para adoptar las conductas correctas, las prácticas correctas. El establecimiento de protocolos de investigación, de detención de personas, de sujeción al proceso, no el facilismo de decir, mira, una tecnología me va a hacer más eficaz y yo lo otro lo voy a seguir ignorando. Carlos, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Carlos, Hola, tengo una pregunta, gracias Adriana por la pregunta, me parece muy oportuna. A propósito, quisiera saber qué opina el invitado de que en algunos fraccionamientos en Torreón pidan a los visitantes el reconocimiento facial para ingresar. Bueno, desde ahí, ¿no? Bueno, aquí lo que hay que decir es que ya tenemos una legislación en México sobre datos personales en manos de particulares. Cuando en un fraccionamiento privado la administración de ese fraccionamiento utiliza el reconocimiento facial para poder permitir los accesos u otras cosas, lo que estamos haciendo es darle datos personales a ese fraccionamiento y está obligado a presentar su aviso de privacidad y tiene la obligación de manejar esos datos conforme a la legislación. Y habría que ver qué hace los administradores de ese fraccionamiento con los datos. Esencialmente no es ilegal que lo hagan. Lo que sí sería ilegal es que luego esos datos se utilizaran para fines diferentes a aquellos para los cuales fueron entregados. Y ahí lo que hay que recordar, y todos tenemos que recordar, cada uno de manera individual, es que los datos personales, nuestra imagen, nuestro nombre, nuestros datos de identidad son nuestros y solo nuestros. Y somos nosotros los únicos que podemos autorizar a que se utilicen o a que se disponga de ellos. Y entonces, sí hay una herramienta de defensa, quizá no es todo lo eficaz, pero creo que tendríamos todos que estar conscientes de que la propiedad sobre los datos de nuestra persona es nuestra y solo nuestra al 100%. Muy bien, Carlos Arredondo, si baja algún punto de contacto. Pueden encontrarme en Twitter como @sibaja3 y en Facebook como Carlos Alberto Arredondo. Gracias, Carlos, muy buenos días.